le recordamos que estamos enviando estos videos. Este video es invencible y lo vamos a mandar a usted para que usted lo comparta. Y vamos a hablar de esto, de la fe que vence al mundo. Y si me permite, voy a compartir mi pantalla. Desde el teléfono es un poco difícil que usted la mire, pero si no, escuche lo que le voy a leer en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 5, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, es decir, al Padre, ama también al que ha sido engendrado por él, es decir, al Hijo. Está hablando Juan de la unidad de Dios Padre y Dios Hijo. En eso conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, es decir, no son pesados, porque todo el que es nacido de Dios, y aquí explica por qué no nos pesa cumplir la palabra de Dios, por qué no nos pesa la obediencia, es que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahí nos explica quién nos ha dado, a través de qué Dios nos ha dado la victoria, y es a través de nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Inmediatamente después habla del testimonio del Espíritu. No vamos a hablar de eso, pero es sumamente interesante cómo el apóstol Juan, en su proyección de esta fe, menciona valores esenciales de nuestro credo en la Trinidad, de nuestro credo que Jesús no es un profeta, sino es el Hijo encarnado de Dios que vino a la tierra, de nuestra fe en el ministerio del Espíritu Santo, de Dios Padre. Y de hecho, desde el versículo 6 habla plenamente de la Trinidad, habla del ministerio de Jesucristo, del ministerio del Espíritu Santo. Y para hablar de la fe que vence al mundo, yo quisiera brevemente que usted, ahí donde usted está, reflexione cuál es su fe. ¿Y usted en qué cree? No se lo digo de una manera desafiante, no se lo digo de una manera insultante, pero ¿y usted en qué cree? Y usted pudiera decir lo más fácil, yo creo en Jesucristo. Sí, pero ¿qué es lo que cree en Jesucristo? Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí, pero pudiéramos hablar un poco más de esa fe. Es más que una idea general, es la fe en una persona, en la personalidad de esa persona, en los ministerios de esa persona de Dios manifestada en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y cómo interacciona en su vida, cuál fue la historia en su vida, cómo lo sacó de una vida enfrascada en el pecado y que usted estaba destinado a la muerte espiritual y eterna y lo llevó a la vida, ¿no? También esta fe es personal, no podemos decir, no, pues yo creo lo que mi madre me enseñó, lo que vi a mi padre, lo que pues mis hermanos también creen. Esta no es una fe comunitaria, obviamente puede alimentarse de la comunidad nos anima, la comunidad nos da fuerzas, por eso extrañamos congregarnos. Algunos de nosotros ya empezamos a ir a la iglesia y sentimos mucha satisfacción de estar ahí, porque en la comunidad agarramos fuerza, ¿no? Nos anima y todo eso, pero nuestra fe, aunque es compartida por una comunidad, es una fe personal, es una fe que cada uno decide seguirla. La fe tampoco es un token para sacarle a Dios lo que yo quiera, ¿no? Lamentablemente este concepto de la superfe y de todo este evangelio de la prosperidad, mal llamado de esa manera, de que Dios me da todo, ¿no? Y habla de dos cosas básicamente, que si se tiene mucha fe, uno puede tener mucho dinero, y que si se tiene mucha fe, uno siempre va a estar físicamente bien sin ningún problema de salud. Realmente es un anhelo de no de uno, sino de 7,000 millones de seres humanos en el globo terráqueo. Todos queremos tener dinero, todos queremos tener dinero suficiente para nuestras necesidades y para nuestros gustos, y todos queremos estar saludables, pero la fe no es eso.
No es un token para que Dios me dé todo lo que yo quiera. Eso se llama hedonismo, no se llama fe. Es decir, todo lo que yo quiero, todo lo que me gusta, que me lo dé, y todo lo que yo no quiero, que no me lo dé. Entonces, esta fe es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esta fe es en el ministerio de la Trinidad, tanto el Padre enviando al Hijo, el Hijo haciendo el ministerio de la reconciliación y el Espíritu Santo consolador, ¿no? ¿Y por qué esta fe nuestra fe en Dios, no en lo que Dios va a hacer, nuestra fe es en Él? Pero ¿por qué esta fe vence al mundo? ¿Por qué esta fe es tan poderosa? ¿Por qué esta fe nos dice que es la victoria que ha vencido al mundo? Y cuando dice el mundo, muy interesante, la palabra que usaban en griego que quería decir cosmos, pero realmente el hebreo usaba una palabra que se sonaría como Olen Hasem, que quiere decir el mundo espiritual. Entonces, esto lo escribió un hebreo y muy posiblemente a eso se refería con el mundo, no el cosmos en sí, sino el Olen Hasem, el mundo espiritual. Es decir, la fe de un cristiano le da victoria contra el mundo espiritual. ¿Y por qué esto es tan importante? En un momento lo vamos a ver. Pero ¿por qué su fe, mi fe en el Hijo de Dios puede hacernos invencibles? Primero, solo vamos a dar 3 razones por las cuales nos hace invencibles. El primero es porque ¿en quién es que yo creo? Eso es lo que lo hace invencible. Creemos en Jesucristo. Pablo dijo en 2 de Timoteo 1:12, no me avergüenzo de lo que creo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro es poderoso para guardar mi depósito hasta el día que me tenga que llamar a su presencia. Pablo decía, yo sé en quién ha creído. Mi pregunta es, ¿usted sabe en quién ha creído? Nosotros estábamos destinados al pecado. El pecado nos había destinado a la muerte y la muerte era imposible librarse con todas las obras que pudiéramos hacer. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino, murió en la cruz, resucitó, tomó el ministerio de la reconciliación y por la fe podemos aceptar la invitación de nuestro Señor Jesucristo a vivir con Él. Y por eso el apóstol Juan nos habla en lo que leímos en 1 de Juan 5, que el que nace de Dios, el que nace de esta promesa, vence al mundo. Es decir, el que nace ya no de la naturaleza de su padre o de su madre, que es la naturaleza adánica, ¿no? Una naturaleza caída, una naturaleza destinada al fracaso. No nace de esa naturaleza, sino nace de la naturaleza divina, nace espiritualmente hablando del ADN de un campeón, de un ganador, de un invencible que se llama Jesucristo, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como nacemos de la espiritualidad, hablando nacimiento de esa espiritualidad que es la de nuestro Señor Jesucristo, somos invencibles en contra del Olen Hasem, en contra del mundo espiritual. Y una manera en que se muestra esta victoria no es en cuánto dinero tenemos o en cuántas peticiones Dios nos ha contestado, sino una manera en que se muestra este poder de Dios en nosotros es que los mandamientos no nos parecen gravosos. Es decir, por mucho tiempo los predicadores a veces caemos en la tentación de creer que nuestro trabajo es convencer a la gente de hacer cosas que no quiere y convencer a la gente que deje hacer cosas que sí quiere, ¿no? Es decir, mire, yo sé que a usted le encanta este tipo de cosas, pero son nocivas y le destruyen su vida. Pero no, lo que la Biblia no nos llama a eso, sino nos habla que el ministerio del Espíritu Santo nos da un nacimiento nuevo donde hacer lo que Dios le agrada y evitar lo que Dios no quiere que hagamos porque daña nuestra vida y nuestra relación con Él y es pecado y la paga del pecado es muerte. Eso no nos es gravoso, sino que es posible hacer a través del Espíritu Santo. Y lo que nos dice es que esta fe vence a ese mundo espiritual. ¿Por qué es tan clave esto? ¿Por qué es tan clave que la fe en Jesucristo vence al mundo espiritual de las tinieblas? Hebreos 11:1 dice, todos lo conocemos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y eso es lo que todos recordamos de la fe. Yo tengo certeza en que Dios me va a sanar
y aunque no lo veo, yo estoy convencido de que lo hará. Y yo no le digo que eso esté incorrecto, eso está correcto. Nosotros tenemos fe en lo que no vemos y estamos convencidos de lo que estamos esperando, y eso está bien. Pero en el versículo 3 de Hebreos 11 da una explicación contextual sumamente importante a lo que estamos hablando. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, es decir, todo lo creado por la palabra de Dios. Nuestra fe creemos que el universo pudo haber sido creado por el sistema, el sistema creativo que usted quiera, pero fue por la palabra de Dios. El detonante fue la palabra de Dios. De modo, y escuchen bien esto, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, lo visible y lo tangible fue hecho de lo invisible y de lo intangible. Y después de dar esta explicación, que lo que no podemos ver, es decir, estamos hablando de nuestro registro, el apóstol Pablo, lo que los ojos del hombre no pueden ver, no puede, sus ojos pueden ver el sol, pueden sentir el calor, pueden sentir a un familiar, lo pueden abrazar, pero lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que el poder creativo detrás de todo lo que vemos está en lo invisible. El poder de creación de vida está en lo invisible. Dice Dios que Él tiene el poder de la vida y la muerte, pero también hay un poder de destrucción que no podemos ver, y es el mundo espiritual. También dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades que están en los lugares celestes. Ese es el mundo que vence nuestra fe. Las cosas que no se ven causan las cosas que vemos. Y esa es una idea que nosotros debemos comprender cuando estamos enfrentando problemas. Usted está enfrentando, imagínese, un enorme problema laboral. Algo que le puede quitar el sustento, una persona que le está haciendo la vida imposible, alguien que ha suspendido un pago que usted merece, y usted está viviendo esto. Usted está viviendo posiblemente un familiar que le está causando muchísimo dolor, y el hecho de que sea familia le duele mucho. ¿Y qué intentamos? ¿Dónde empezamos a tratar de resolver nosotros? En el cuadrante de lo que vemos. Empezamos a gestionar y empezamos a mover esto y empezamos a poner esto y empezamos a hablarle a fulano y a hablarle a sutano y a tratar de arreglar las cosas en lo que vemos. Sin embargo, muchas veces las cosas que sufrimos en lo tangible no comienzan en lo tangible, sino en lo intangible, en lo que no vemos. Yo no le digo que usted no haga nada por solucionar su problema, pero el primer paso que tiene que hacer para solucionar su problema no es ver carne ni sangre, sino ver lo que está detrás de eso y decirle: Señor Jesús, mi fe en ti vence cualquier obra del enemigo en contra mía. Mi fe en ti vence cualquier obra del enemigo en contra de mis hijos. Mi fe en ti, que no te veo, que no te puedo tocar, va a incidir en lo que yo sí puedo ver y en lo que sí puedo tocar. Puedo intentarlo según tú me des sabiduría, cómo lo resolveré, pero yo entiendo que tuya es la batalla. La fe del cristiano en lo invisible impacta para que lo visible y lo tangible sea cambiado. Deje de pelear al revés. Deje de pelear primero tratando de accionar en lo tangible. Y cuando se ve frustrado y fracasado, bueno, ya me voy a acordar de orar y decirle: Señor, mira esta situación. Más bien, entregue todo al Señor, pelee todo de rodillas y usted verá cómo lo tangible cambiará. Nuestra fe vence todo porque es una fe en Jesús, que tiene el poder de lo invisible y el poder de lo visible. Todo espíritu se somete a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo es porque la fe da estabilidad, porque nuestra fe da estabilidad y esperanza a la vida del que la tiene. Estabilidad y esperanza. Salmo 61:2 dice: desde el cabo de la tierra clamaré a ti, dice el rey David, cuando mi corazón desmaye. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Llévame a la roca que es
más alta que yo. No hay nada que le dé más estabilidad y esperanza a la vida de una persona que tener fe en Jesucristo. Eso ayuda al niño. Hay muchos que podemos decir, como el rey David: he sido joven y envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo entré a los caminos del Señor desde que era un niño. Y cuando yo era un niño, enfrenté problemas, no pequeños, sino grandes, situaciones familiares que a veces yo no comprendía. Pero en mi infancia, a mi manera de pensar, siendo un niño, pensando como niño, oré al Señor y tuve fe en que Él me podía ayudar. Y Él, como niño, me ayudó. Él, siendo yo un niño, y aunque yo no sabía mucho, aunque yo no entendía mucho de lo que estaba pasando, me ayudó. Y después fui un adolescente y tuve luchas de adolescente y tuve tentaciones de adolescente y tuve problemas de adolescente y tuve caídas de adolescente, pero también como adolescente clamé. Tuve fe en que el Señor me iba a ayudar, tuve fe en que Él era misericordioso, y esa fe venció en mi adolescencia. Después fui joven y tuve problemas de joven y tuve necesidades de joven. Necesité un trabajito, como por los jóvenes que oramos que le dieran un trabajo. Y el Señor me respondió. Y después me casé y Dios respondió esa respuesta matrimonial. Y después, y así, mire, y un día yo voy a tener fe en que estoy entregando mi vida porque mi corazón está pronto de latir, y esa será la constancia. Por eso el rey David decía: he sido niño, he sido joven, he envejecido, pero Dios no desampara a sus justos. Nuestra fe es la roca más grande que nosotros, en la que podemos pararnos. La vida en sí misma es inestable. La inestabilidad de la vida es lo único estable que usted tiene, porque la vida siempre va a estar cambiando. A veces usted en la vida fue lo mejor de lo mejor. Todos lo admiraron, lo rodearon, le aplaudieron, le destacaron sus grandes cualidades. Y en otro momento de la vida, usted está abajo. Nadie le habla, nadie le ayuda, no lo consideran una persona de valor. Qué inestable es la vida. En ciertos momentos usted tuvo mucha plata, tuvo mucho dinero, y eso le granjeó amigos y le granjeó que en su familia usted fuera bien visto, y hoy no lo tiene. Qué inestable es la vida, pero la fe es esa roca más grande que nosotros, en que nosotros podemos ir. Todo lo que pasa es parte de la vida. Lo estable, lo inestable, la crisis, la paz, pero la fe en alguien más grande que yo. Y no solo más grande que yo, sino más grande que todo el universo, le da estabilidad, y sea la situación que venga, me da esperanza. Esta fe es una fe que hace a los hijos de Dios invencibles, porque nacen de Dios, no nacen de carne corruptible, nacen espiritualmente hablando de Dios mismo, porque nacen de la fe en su Hijo. Y creer en eso hace esta fe indestructible, y esta fe nos da estabilidad y esperanza. Y yo termino diciendo, ¿por qué es esta fe invencible? Y el tercer punto lo veremos en Romanos 8. Y esto sí, yo se lo quisiera leer. Es un poquito extenso. Solo voy a leer unos cuantos versículos del versículo 30, Romanos 8:30. Y se lo leo de la manera siguiente. Está hablando de los escogidos, está hablando de los nacidos de Dios. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo el proceso de gloria en la vida de un creyente. Y dice el apóstol Pablo, versículo 31, ¿qué pues diremos a este proceso de gloria que Dios nos ha dado? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que lo justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, hermanos, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Más que vencedores. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Lo que está diciendo que los que están bajo el propósito de Dios, no los que se ufanan de esto como un seguro para maltratar a otro que en sí mismo es desobediencia a Dios, no, sino aquellos que van por la vida caminando, entendiendo que son nacidos de Dios, comprendiendo que esa oración que hicieron aceptando a Jesús cambió todo el giro y le dio un giro tremendo a su vida. Pues estos pueden decir, si Dios es conmigo, ¿quién podrá hacerme frente? Pero usted va a decir, hermano, hay gente muy poderosa que me pudiera meter preso, que me pudiera hasta matar. Correcto, si es que lo que está diciendo esto no es que usted no va a tener contradicciones o resistencias o adversarios en su vida, sino que nadie podrá hacerle frente. Le dijo el Señor a Josué, nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida. Jehová estará contigo a donde quiera que tú vayas, solamente fuérzate y sé muy valiente. Y él nos empieza a decir por qué el Señor está con nosotros. Y nos dice, el Señor está con nosotros porque ustedes son demasiado caros. No escatimó ni su propio hijo, sino que lo entregó. ¿Cómo va a perder semejante inversión si él dio a su propio hijo para ser salvo? Y empieza a decir, ¿qué puede estar contra ti? Bueno, acusaciones. Y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios te va a justificar. Bueno, condenación, ¿no? A la muerte eterna, condenaciones. Pero si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Y Pablo lo dice de una manera directa. ¿Qué te va a separar del amor de Dios? Si tú tienes miedo de lo que tengas miedo que viniste esta noche, y eso a lo que tú tienes tanto miedo que pasara, pasa, ¿te separaría eso del amor de Dios? ¿Separaría a Dios de tu vida porque pasó eso? ¿O tú darías la vuelta y dejarías de seguir al Señor? Yo creo que no. No creo que no hay nada, ni tribulación, ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo que estamos pasando o lo que pueda pasar, ni lo que esté en el cielo, ni lo que esté en la tierra. Nada hay creado que nos pueda separar de este amor hasta la muerte. Esta fe es invencible porque, por ponerlo con una figura humana, nos hace a prueba de balas. El miedo mayor de cualquier ser humano es la muerte. Más que el despojo, más que la humillación, la muerte. ¿Qué mayor miedo que ese? Pero ni eso tenemos miedo. Ayer estábamos hablando en el funeral de una persona. Y yo pude decir algo como esto, que solo con esto terminamos. El día que muramos, cuando morimos en Cristo, podemos decir a nuestros hijos y a nuestros familiares, está bien si lloran, pero entiendan que están llorando por ustedes, pero no lloren por mí, porque aun si la peor noticia me fuera dada, la noticia que moriré, esa noticia no me puede separar de este amor. No hay nada que el enemigo ponga sobre la mesa que nos pueda separar del amor de Dios. Y esa debe ser nuestra fe. Tenga fe en que Dios le va a responder su oración, porque para eso oramos creyendo que hay un Dios, pero sobre todo tenga fe en quién es Dios y en que Él nunca nos ha dejado y no comenzará hoy. Si usted así lo desea, ahí donde aquí está, elevemos esta oración. Señor Jesús, buen Dios y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu amor, por tu grande misericordia.
Señor, esta fe debe hacernos invencibles. Esta fe nos debe llevar no a la derrota, nos va a llevar a la absoluta victoria, a ser más que vencedores. Señor, si hay alguien en esta hora que no ha abierto su corazón a esa verdadera fe, a esa fe en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, abrázale en esta noche. Si hay alguien hoy que siente que hay algo imposible para ti, dice la palabra, habrá algo imposible para Dios. Y si hay alguien que se siente cercado, afrentado, agredido, podemos decir lo que la palabra de Dios dice en el libro de Romanos 8, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra mí? Señor, eso lo puede decir el padre y la madre de familia mirando a su familia. Si Dios es con esta familia, ¿quién contra esta familia? No importa la situación, no importa que sientan que es el peor momento de la familia. En ese momento precisamente es que podemos decir, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, que revisemos realmente si hemos nacido de Dios. Si hemos nacido de Dios, cumplir tu palabra no debe ser gravoso, sino debe ser algo que es posible, no fácil, pero posible a través de la obra del Espíritu Santo. Escucha nuestra oración, porque podemos decir esta noche, yo tengo mi fe y mi fe me sostendrá. Mi fe en Jesucristo me sostendrá. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.